El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No nos avergoncemos de él. Hemos llegado a un punto de retorno, a un punto donde solo existe una opción: de regreso a la cruz. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la primera sesión de nuestra conferencia Por su Causa 2010. Sean bienvenidos y dispongamos nuestros corazones para ir juntos de regreso a la cruz. Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino decía o escribió en sus institutos de la religión cristiana que la tierra es el teatro donde Dios ha decidido desplegar su gloria. Y yo quiero que tú recuerdes esa frase a lo largo de toda mi exposición, porque si en algún momento te preguntas por qué el pastor Núñez me está diciendo esto, porque la tierra es el teatro donde Dios decidió desplegar su gloria. Con toda probabilidad, esa será la respuesta a tu pregunta. Aquellos de nosotros que afirmamos la infalibilidad de la Biblia, creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Varios miles de años después, el mismo Dios, colgado de un madero, pronunció otras palabras y dijo: consumado es. Y es mi tarea hablarle del tiempo transcurrido entre esas dos frases, desde la creación hasta la cruz. Pero este título, que es el título de mi mensaje, es más que un simple título y es más que un simple tiempo transcurrido entre frases. El título habla o refleja los dos eventos más grandes de la historia redentora: la creación del mundo y la redención del mundo. La creación, el primer evento, preparó el escenario donde se llevaría a cabo el resto del drama. Y la cruz, el segundo evento, representó la culminación, el clímax de la historia redentora y preparó el camino para el resto del drama. Como han oído ya y como seguiremos oyendo, el propósito número uno de Dios es glorificar su nombre. Y cuando Dios creó, Él glorificó su poder infinito, su sabiduría inescrutable. Pero cuando Dios Padre crucifica a su Hijo en la cruz, Él estaba glorificando su amor incondicional, su gracia soberana, su misericordia restauradora y su justicia perfecta. Desde la creación hasta la cruz, Dios estaba glorificando y aún hoy continúa haciendo la misma cosa. Al cabo de 6 días de creación, al cabo de toda una semana de intensa actividad, Dios revisa su creación y la proclama buena en gran manera. Y sin embargo, poco tiempo después, Adán cayó. Y Adán corrompió la creación de Dios. Dios maldice su propia creación, producto del pecado del hombre. Es increíble ver cómo en un solo momento, con una sola acción, una sola de las criaturas de Dios logró manchar, profundamente trastocar, trastornar lo que al Dios infinito, creador, todopoderoso, le tomó toda una semana de intensa actividad e intervención. Un solo movimiento, en una sola acción, y Adán había dañado lo que Dios había creado. Dios creó al hombre de una manera muy especial. Lo hizo portador de su imagen. Pero Adán había violado las condiciones del pacto inicial.
y había decidido vivir conforme a su propia voluntad, separado de su Dios e independientemente de su Hacedor, pero violar la ley de un Dios trinitariamente soberano, de un Dios que es infinitamente santo y todopoderoso y justo, no es poca cosa. Adán había cometido traición contra su Hacedor, y esta traición no fue una simple traición, fue una traición cósmica. Todo el cosmos fue afectado por el pecado de Adán. Y ese es el universo que tú y yo habitamos en el día de hoy. La historia del hombre tuvo un mal comienzo, anunciado por Dios con estas palabras: maldita será la tierra por tu causa. Pero aquello que había comenzado mal terminaría de otra manera, también anunciado por Dios con estas otras palabras: consumado es, pronunciado sobre un madero en forma de té, completamente seco y sin frutos. Ese fue el instrumento que Dios usó para terminar la enemistad entre Dios y el hombre. Pero años atrás, otro madero, pero esta vez frondoso y lleno de frutos, fue el instrumento que trajo condenación a ese hombre. El primer madero, localizado en el jardín del Edén, fue llamado el árbol de la vida. Este otro madero, en la ciudad de Jerusalén, fue el árbol de la muerte de Cristo, pero el árbol de la vida para ti y para mí. Cuando Cristo pronunció esas palabras, tetelestai, consumado es, it is finished. En cierta manera, el drama de la redención había concluido. El resto sería su apéndice. El resto sería el pie de página del texto principal. Por eso las palabras fueron estas: tetelestai, todo ha terminado. Adán le creyó a Satanás. Y Adán estuvo soñando despierto. Se dejó engañar por sus palabras. Y cuando él despertó a su realidad, se dio cuenta que su sueño, más que un sueño, era una pesadilla. Y desde entonces los descendientes de Adán hemos estado soñando despierto y viviendo los frutos de nuestras pesadillas. Y eso vivimos nosotros hoy en este planeta. Eso es lo que nuestro planeta es, una gran pesadilla. El teatro donde Dios decidió desplegar su gloria, convertido en pesadilla por una de sus criaturas. Increíble que Adán tuviera semejante osadía. Adán entró en una pesadilla de la cual jamás él podría despertarse por sí solo. Y simplemente por creer las palabras de Satanás. Y desde entonces el hombre ha estado creyendo cualquier cosa menos la palabra de Dios. Creemos lo que las universidades nos enseñan. Creemos lo que el mercado, la mercadología nos vende. Creemos lo que los demagogos nos dicen y nos prometen. Cualquier cosa que pueda alimentar nuestra mente, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra independencia de Dios, cualquier cosa que pueda hacer eso, excepto la palabra de Dios, que no puede transformarse, ha convertido en algo que nosotros podemos creer y con frecuencia creemos con facilidad. La realidad es que todo sueño que no ha sido soñado por Dios termina en pesadilla. No hay otra manera como pudiera ser. De manera que a la hora de tú y yo ir a orar, nosotros no queremos pedirle a Dios que lleve a cabo nuestros sueños. Nosotros queremos pedirle a Dios que nos revele sus sueños de tal manera que nosotros podamos unirnos a lo que Él está haciendo en el mundo. Y Dios siempre está trabajando alrededor de ti y de mí. Él no se ha parado todavía. Ambos eventos, la creación y la cruz, resumen el drama de la redención. Un drama que comenzó en el jardín del Edén, pero fue concebido en la eternidad pasada, hace años atrás, cuando todavía el tiempo no era.
De esos dos eventos, de la creación y de la cruz, obviamente la creación fue primero y la cruz fue después, pero es la cruz la que determinó la dirección en que se moverían las historias de los pueblos. Dios concibe en su mente la cruz en la eternidad pasada y luego crea el escenario donde eso se llevaría a cabo. Dios concibe en su mente la cruz como un instrumento de glorificación hasta el punto que cuando el Hijo viene y se encarna y vive entre nosotros, habló continuamente de la hora de mi glorificación. Y Dios en la eternidad pasada pensó en su cruz como un instrumento de glorificación y luego se propuso crear un lugar donde Él pudiera desplegar su gloria. Juan Calvino nos hablaba de esas dos cosas. Cuando la cruz fue levantada, dividió el tiempo en dos, un antes y un después. Un antes y un después, pero la historia de las naciones, de los imperios que se levantaron antes de la cruz, no se levantaron sin que su historia estuviera mirando a la cruz de parte de Dios. Roma, Grecia, no surgen sin que su historia apunten hacia la cruz. La cruz era el guía, la cruz era el timón, de la misma manera que un pequeño timón, un pequeño guía de un gran transatlántico decide en qué dirección se mueve el barco. De esa misma manera, una pequeña cruz en un lugar llamado el Calvario determinaba el curso en que la historia de las naciones, la historia de los imperios se dirigiría. La cruz era el timón y es el timón de la historia de los pueblos. Y si esa cruz no es el timón de tu vida hoy en día, si esa cruz no es el timón de tu iglesia hoy en día, de nuestra nación, tu vida, tu iglesia, tu nación van a la deriva. Y lamentablemente es una triste realidad que la cruz no es el timón de la iglesia contemporánea. Y si la cruz no es el timón, no tendrá a Cristo como piloto o capitán, si me permiten usar la analogía. Y en lugar de Cristo se sienta el hombre a pilotar su propio barco. Y en lugar de la cruz ese hombre tiene su bienestar. Pero la cruz ha sido el timón que Dios ha usado desde que Él la concibió para dirigir la historia de toda la creación. Escucha lo que Pedro dice en su primera carta en 1:20. Él, refiriéndose a Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Pero fue preparado como redentor para cuando ocurriera la caída desde antes de la fundación del mundo. Y por amor a sus elegidos, en un momento dado, coyuntural de la historia, Cristo entonces hizo su aparición. Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta, en 1:9, le dice exactamente lo mismo, pero con otra palabra. Nos habla de la gracia que nos fue dada a nosotros en Cristo Jesús desde la eternidad. Tú no habías nacido, tú no habías pecado, el mundo no había sido creado, Dios había concebido su cruz, su redención, y nos había otorgado en Cristo, vía la cruz, una gracia de la cual tú y yo disfrutamos hoy. Pablo le escribe ahora a su segundo discípulo Tito en 1:2 y le habla de la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, desde antes que los tiempos comenzaran. Es increíble e inconcebible para mí cómo Dios pudo amarme, verme, redimirme antes de que los tiempos se iniciaran. Todo eso para decir que la cruz de Cristo no fue el plan B de Dios cuando Adán cayó. La cruz de Cristo fue siempre el plan A de parte de nuestro Dios. Cuando Adán y Eva entraron a la historia, ellos entraron a una historia cuyo principio y fin habían sido previamente concebidos en la eternidad pasada de la que venimos hablando. En algún momento, si pudiéramos decirlo de esta manera, en algún momento antes de la creación del mundo, la Trinidad tuvo una reunión.
Y en esa reunión trinitaria se acordó, el Padre le pidió al Hijo y el Hijo voluntariamente aceptó venir como redentor de la humanidad cuando Adán decidiera desobedecer a Dios y caer y seguir su propio rumbo. Dios había orquestado providencialmente y eficazmente no solo la creación del hombre, sino también la caída de ese mismo hombre. Y hay una consistencia en la revelación de la palabra de Dios acerca de esta verdad que yo estoy enunciando. Porque cuando tú llegas al final de la revelación de Dios, cuando tú llegas al último libro de la Biblia, antes de cerrar la revelación de Dios, Dios vuelve a recordarnos en Apocalipsis 13:8 acerca del Cordero que fue inmolado antes de que los tiempos comenzaran. La Trinidad en su reunión, si me lo permite decir una vez más, concibió a la segunda persona como el Cordero inmolado y Dios aún no había comenzado a crear el universo. Y esto es lo que ocurre. Dios entonces, Cristo entonces, a partir de ese momento, establece una cita en su agenda con dos eventos puntuales: su encarnación y su crucifixión. Y a partir de ese momento, a partir de esa decisión, toda la historia de la humanidad, Dios movería cielo y tierra para que ese evento ocurriera. Porque Cristo tenía una cita en su agenda que había sido determinada entre los tres miembros de la eternidad. Solamente había ahora que crear el teatro donde Dios decidiría desplegar su gloria. Y este planeta, por alguna razón, entendía Calvino, que nosotros no entendemos, es ese lugar. A Dios le ha placido, a Dios le ha sido la voluntad de Dios crear seres a su imagen y semejanza y colocarlo en este lugar. Y a través de la historia que Él cuenta, porque es su historia, no la nuestra, como dicen en inglés, history is his story. La historia es su historia, no la nuestra. Dios decidió crear, escribir, llevar a cabo la historia que Él había concebido. Esa cita concebida en la eternidad pasada, a la que Pablo se refiere cuando le escribe a los Gálatas en 4:4 y le habla de que cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo todavía no se había completado. Anterior a la cruz, los tiempos estaban incompletos, inmaduros. Los propósitos de Dios todavía no habían sido movidos hasta el punto donde pudiera Cristo aparecer. Las manecillas del reloj de Dios se movieron por cientos de años de una forma precisa, de tal forma que, de acuerdo a los cálculos más conservadores, entre la creación y Calvario, 4,000 años pasaron, y cuando el reloj llegó a ese momento en que Cristo se crucifica en un madero, el reloj de Dios no tenía un solo segundo, ni adelantado ni atrasado. La plenitud del tiempo había llegado. Dios hizo una historia en el pasado. ¿Y sabes qué? Este fin de semana parece que lo organizó un ministerio llamado Integridad y Sabiduría. Si tú me preguntas a mí, había una cita en la eternidad pasada, de tal manera que en este fin de semana, en este lugar, personas, líderes, pastores de diferentes lugares, de diferentes naciones, de diferentes iglesias, pudieran reunirse por 3 días a considerar una vez más el más grande evento de la historia redentora, la cruz del Hijo. De manera que nosotros no estamos haciendo una cosa distinta a la que Dios hace con cada cosa, y es llevar a cabo su agenda. Somos criaturas suyas, hechas en Cristo Jesús, para llevar a cabo buenas obras que Dios preparó
de antemano para que nosotros, sus hijos, anduviésemos en ella. Efesios 2:10. La Biblia de forma clara nos dice que en esencia nosotros somos aquellos hombres y mujeres que Dios concibió en su mente para que nosotros fuéramos a llevar a cabo el plan que Él ha soñado y que hoy en día es parte de nuestra vida y que es nuestra historia de vida. Pablo nos habla de la plenitud del tiempo en Gálatas 4:4. La plenitud del tiempo habla de un evento, de un momento, donde todos los eventos de la historia de la humanidad convergieron, donde todos los eventos de la historia pasada que eran necesarios habían sido cumplidos y que hicieron el lugar y el tiempo propicio para que su Hijo pudiera aparecer. La plenitud del tiempo nos habla de un momento donde el propósito de Dios había llegado a su madurez, donde todos los momentos de la historia pasada se habían entrecruzado unos con otros para producir el lugar exacto, el momento exacto de la historia donde su Hijo pudiera clavarse en una cruz para la redención del hombre, como la Trinidad lo había preconcebido. Cristo aparece en un momento dado donde Israel había descubierto la imposibilidad, o por lo menos parte del pueblo de Israel había descubierto la imposibilidad de complacer a Dios por medio de las obras de la ley. Descubrieron la imposibilidad, el peso de proponerte vivir conforme a las obras de la ley. Y en ese momento Cristo vino en la plenitud del tiempo, cumplió la ley, acumuló los méritos, de tal manera que sus méritos pudieran ser imputados a mi vida, y cuando Él fue y se colgó, mi pecado le fue imputado a su vida. Y en esa cruz Él fue tratado como si Él hubiese vivido mi vida, y hoy en día tú y yo podemos ser tratados como si hubiésemos vivido la suya. La plenitud del tiempo nos habla de ese preciso momento, de tal forma que nada ha sido accidental, nada ha sido incidental, nada ha sido sorpresivo, nada ha sido imprevisto, nada ha sido fortuito tampoco. Todo fue providencialmente y eficazmente preparado para ese preciso momento. Dios nunca está tarde, Dios nunca está adelantado, Dios siempre está a tiempo. Cuando Cristo vino, Él reveló parte de esa verdad y con frecuencia dijo: no, todavía mi hora no ha llegado. Tú y yo no somos de esa manera, porque para el hombre, cada vez que él tiene un interés en algo, ya esa es la hora. Pero para Dios, la hora es el cumplimiento de sus propósitos preparados desde toda la eternidad. La cruz representó el clímax de todos los pensamientos de Dios y de todos sus propósitos. La cruz representó el clímax de todos sus planes y de todos sus caminos. La cruz representó el clímax de todas sus intenciones y de todas sus motivaciones. ¿Y por qué Dios, pastor, tardó tanto tiempo en enviarnos a su Hijo? ¿Por qué no resolvió el problema del pecado en los tiempos pasados? ¿Por qué estamos nosotros todavía esperando por 2000 años y Él no acaba de resolver la problemática del pecado? Dios no nos ha revelado la razón, pero hay algunas cosas que nosotros sí sabemos simplemente con revisar la historia. La espera en enviar a su Hijo la primera vez puso de manifiesto cuán bajo puede caer el hombre cuando él se despega de Dios, llegando al momento, llegando al punto en que solamente quedó una sola opción, que fue inundar todo el globo y ahogar el pecado del hombre, porque era tanta la maldad de los hombres que su intención era siempre hacer solamente el mal. La espera reveló qué lejos tú y yo podemos ir y hasta dónde quizá Dios está dispuesto a ir para no tolerar el pecado. Dios tiene un rechazo absoluto
a todo lo que es pecado. La espera permitió que imperios subieran e imperios cayeran. Y sus subidas y caídas pusieron de manifiesto cuán vana, cuán vacío y sin sentido era su búsqueda. El imperio egipcio puso en evidencia cuán fútil es buscar la inmortalidad separada de la cruz de Cristo. Las momias de egipcios siguen petrificadas en sus pirámides. El imperio babilónico, en todo su esplendor, cayó en una sola noche, poniendo de manifiesto cuán trivial es pretender prolongar tu vida y poderío y supremacía separado del poder de Dios. El imperio babilónico, cuando cae en una sola noche, deja claramente en evidencia que solamente el reino levantado por el poder de la cruz será para siempre. Y jamás verá su fin. Grecia se levanta y sus grandes maestros se levantaron. Sócrates, Platón, Aristóteles, con toda su filosofía, y sin embargo dejaron al hombre sin respuesta a su problema de la culpabilidad. Y Roma se levantó después con todo su poder y puso de manifiesto la decadencia moral del hombre, que solamente puede ser curada por la cruz de Cristo. Dios no nos ha revelado en su palabra la razón de su espera, pero hay cosas que nosotros podemos aprender al observar su espera. Sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero ¿sabes qué? Mientras todos estos pueblos, imperios subían, caían, pueblos paganos, un día, anterior a la mayoría de ellos, Dios elige a un hombre y le da el nombre de Abraham. Y le hace una promesa. Y le promete a Abraham que de su descendencia vendría el Mesías. Y por los próximos cientos de años Dios comienza a entretejer, a entrelazar la historia de un pueblo beduino, nómada, en el desierto, con la historia de culturas y países altamente sofisticados y desarrollados. Pero Dios sabía que independientemente de cuál fuera la suerte de los descendientes de Abraham, en medio de esos pueblos, la historia tenía que culminar en un madero, en un lugar llamado el Calvario en Jerusalén, en el momento apropiado, en la plenitud de los tiempos. Y cuando Dios elige a Abraham y comienza él a seguir la historia de sus descendientes, llegó el momento en que Dios tomó un pueblo, cortó un pueblo, separó un pueblo de entre las demás naciones y lo separó para él. Y lo sacó de Egipto, de la esclavitud. Nos vamos al desierto para que me sirvas, para que me adores, para que me conozca, pero no en medio del paganismo que tú has conocido. Y le dio una constitución y le llamó los 10 mandamientos. Y le dio una religión monoteísta con un solo Dios, el único y verdadero Dios. Y le dio una cultura distinta a los demás pueblos. Y le prohibió absorber los elementos de las culturas de los pueblos alrededor, de tal manera que por el resto de la historia tú puedas permanecer santo para mí. Y le llamó a esa nación Israel, la nación hebrea. Pero Satanás estaba siguiendo los pasos de Dios. Él no conoce la historia, él no domina la historia, no orquesta la historia, pero él sigue la historia. Y Satanás estaba siguiendo los pasos de Dios, y de la misma manera que él había logrado echar a perder a Adán, él pensó que podía lograr echar a perder a esta nación, con lo cual él hubiese logrado marchitar, parar, detener la posibilidad de que el descendiente de Abraham llegara hasta el madero donde él sabía lo que iba a ocurrir. Y como Satanás no es omnisciente, yo creo que él creyó que él podía ganar. Porque él ganó la primera batalla y él pensó
pensó él que ganó la primera batalla. Él probablemente pensó que ganaría la segunda también. Y a través de los tiempos, Dios permitió que ese pueblo nómada, un pueblo de beduinos, tan nómadas que su templo era portable, ¿te imaginas eso? Porque estaba aquí hoy y no estaba ahí mañana, de tal forma que el pueblo podía moverse de un lugar a otro, y Dios permitió que esa nación débil, pequeña, fuera esclavizada múltiples veces por las naciones paganas, las naciones gentiles, que su historia se entremezclara, se entrelazara con la historia de culturas, filosofías sofisticadas, a pesar de que este pueblo no era nada sofisticado, ni en cultura, ni en sabiduría, ni en desarrollo. Y esas dos historias, la historia gentil y la historia del pueblo hebreo, no solamente se entrelazaron, pero chocaban con frecuencia. Y llegó el momento que el imperio romano sube. El pueblo hebreo, el remanente, mantenido por Dios por cientos de años, con la finalidad de ser fiel a su promesa, a su pacto, al hombre que él había escogido, de nombre Abraham, con la finalidad de exaltar su fidelidad, de propagar su gloria. Dios permitió que ese pequeño pueblo estuviera bajo el dominio y la autoridad de Roma. Y llegó el momento en que Roma había logrado subyugar sus enemigos. La famosa Pax Romana. Se podía viajar ahora, no habían guerras. Pero para lograr esos propósitos, Roma construyó grandes carreteras por donde pudiéramos viajar ahora, no solamente el ejército romano, pero mis misioneros con el evangelio, porque ya estoy a punto de completar mis tiempos. Y Dios permitió también que cuando uno de esos imperios subiera, el imperio de Alejandro Magno, en su esfuerzo por helenizar el mundo, por convertir el mundo a su cultura, que el mundo absorbiera su idioma, de tal forma que pudiéramos tener prácticamente un idioma universal, el griego, para que cuando yo decida escribir la historia de mi nuevo pacto, de mi Nuevo Testamento, podamos contar con un idioma que todo el mundo pueda entender, que pueda circular por las grandes carreteras hechas por el hombre pagano, y en un momento donde hay paz y por tanto podemos viajar ahora. La plenitud de los tiempos se había acercado. Lo que Dios había planificado en la eternidad, Él estaba plasmando. Recuerda que Grecia, Roma, Egipto no suben sin apuntar hacia la cruz. Todo iba a culminar en ese momento. Ese fue el momento perfecto cuando Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Ahora escucha, eso que yo te estoy comentando, eso que yo te estoy diciendo y explicando del entrelazamiento de esta historia gentil, hebrea, está plasmado en la Biblia de múltiples maneras, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, yo creo que la persona que mejor lo resume es Lucas, el gran historiador. Y Lucas lo hace de una manera que cuando lo leemos, la pasamos por alto. Tú comienzas a leer el libro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y cuando llega al versículo 1, tú escuchas o tú lees estas palabras: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Tú viste el entrelazamiento de las dos historias?
déjame mostrarla si no la viste. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, judío, aparece entre 5 who is who, entre 5 quién es quién. Tiberio César, gentil. Poncio Pilato, gentil. Herodes, gentil. Felipe, gentil. Y Lisanias, gentil. En el tiempo de ellos, pero no solamente de ellos, siendo sumos sacerdotes, Anás, judío, Caifás, judío, vino la palabra del Señor a Juan el Bautista, judío, hijo de Zacarías, judío, y apareció esta voz judía que clamaba en el desierto. La historia de los beduinos, la historia aparentemente separada, aislada de esta nación que Dios cortó entre las demás naciones. Dios permite que se desarrolle en medio de las naciones que adoraban representaciones distintas y diferentes del reino de las tinieblas. Y cuando la plenitud del tiempo llegó, las historias estaban tan perfectamente entrelazadas que habían who is who, quién es quién, gentiles de origen gentil y de origen judío en poder. Y en ese preciso momento, Cristo hizo su aparición en el teatro de Dios. La cruz de Cristo no fue el plan B, fue el plan A desde la eternidad pasada. Pero lamentablemente nosotros no lo hemos visto de esa manera. Adán comió lo que no debió. Adán comió lo que no debió y desde entonces nosotros hemos estado comiendo los frutos prohibidos y cosechando las consecuencias no deseadas. Tan pronto Adán y Eva comieron, el texto de la palabra de Dios nos dice que ellos vieron su desnudez. Anterior a esto, ellos habían estado desnudos, pero tan pronto comieron, ellos vieron su desnudez y experimentaron vergüenza. E inmediatamente ellos fueron y cosieron delantares con hojas de higuera. Pero ¿sabes qué? Su vergüenza no era externa. Su vergüenza no era, permíteme usar la palabra y perdóneme, no era genital. Su vergüenza era moral, era interna. Y tú no puedes tú no puedes cubrir externamente lo que ha ocurrido internamente. Ellos vieron su vergüenza, ellos vieron su desnudez. Algo de gloria se había perdido. No la gloria nuestra, la imagen de Dios perfecta, sin pecado, que es siempre gloriosa, algo de eso había sido manchado, trastocado. La imagen no fue obliterada, no, pero fue dañada. Y Adán y Eva pensaron que hojas de higuera iban a solucionar su problema. A lo largo de la historia bíblica, la desnudez y la vergüenza han sido usadas en relación una con la otra para representar el pecado del hombre. Primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Primera vez que tú oyes acerca de la desnudez y la vergüenza después del pecado del hombre. Primer libro de la Biblia, tú sigues la historia bíblica hasta el último libro de la Biblia y tú llegas al libro de Revelación. Y escucha lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea. En Revelación 3, o Apocalipsis 3, Revelation in English, 3, 17 al 18, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste, escucha ahora, la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver.
Primer libro de la Biblia, vergüenza y desnudez. Último libro de la Biblia, vergüenza y desnudez. Todavía no habíamos podido cubrir ni con hojas de higuera, ni con ropas de marcas, lo que el hombre había perdido en su interior. Desde la creación hasta la cruz y más allá, el hombre ha tratado de cubrir su desnudez. Como bien decía alguien, la vergüenza y la desnudez son los estigmas de la caída del hombre. El hombre se ha sofisticado. El hombre no tiene hojas de higuera. Él fabricó ropas largas en principio hasta los tobillos, los vestidos de las mujeres. En algunas culturas con mangas hasta las muñecas y teniendo todo el cuerpo cubierto, el hombre seguía desnudo y en vergüenza, porque su problema no es exterior, es interior. Antes de la caída del hombre, ellos estaban desnudos y estando desnudos estaban en paz, estaban tranquilos, estaban en armonía con su creador y con la creación. Si eso era antes de las ropas, lo que ellos experimentan después de la caída, las ropas no se lo van a solucionar. Y desde entonces el hombre ha estado agregando todo tipo de cosas a su exterior con tal de no tener que lidiar con su interior. Nos ponemos perfumes, pero mi mal olor no tiene que ver con el olor de mi piel. Mi peor olor no es físico, es moral y tiene que ver con lo que sale de mi corazón. Hemos querido ponernos lociones, pero eso externo va a solucionar mis problemas. Hemos mejorado las ropas, hemos hecho ropas de marca y las marcas no logran cubrir mi vergüenza y mi desnudez. Hay un solo lugar donde tú y yo podemos cubrir nuestra desnudez y es al pie de la cruz. Y lo que me cubre mi desnudez no son ropas, es su sangre derramada en un madero. Y cuando su sangre me cubre, yo estoy cubierto para siempre. El hombre fue creado para adorar a Dios. Pero cuando te alejas de Dios, como decía G.K. Chesterton, tu problema no es que tú dejas de adorar, es que tú adoras cualquier cosa. Y lamentablemente, el ídolo mayor del hombre es él mismo. Hay un libro que yo he estado recomendando últimamente, se llama You Become What You Worship. Tú te conviertes en lo que adoras. ¿Te has visto últimamente? ¿Has visto hacia tu interior últimamente? Vamos a detener un momentico porque yo creo que es un buen momento para hacer una sola pregunta de introspección. ¿Te conviertes en lo que adoras? ¿Te has visto últimamente en tu interior? ¿Qué encuentras? Yo tiendo a hacer eso con frecuencia y muchas veces no me gusta lo que yo encuentro. Pero cuando miramos hacia adentro, ¿qué encontramos? Inseguridades, miedos, orgullo, celos, envidia, resentimientos. ¿Sabes qué? Nos hemos convertido en lo que estamos adorando. La pregunta es, ¿has descubierto lo que has estado adorando? Nosotros podemos adorar cualquier cosa. Nosotros podemos ser idólatras adorando cosas sagradas que no son Dios. Hacemos de la doctrina un Dios. Y la doctrina es sagrada y tiene que ser defendida hasta con nuestras propias vidas. Pero es el Dios de la doctrina a quien necesito adorar. Los fariseos eran los idólatras, los primeros idólatras, porque se convirtieron en adoradores de las enseñanzas buenas. Ellos no estaban adorando el código
samurái o como quiera que le llamen de los egipcios. No, ellos estaban adorando la ley que le había sido dada y habían hecho de la ley su Dios, y mientras tanto el Dios de la ley no era su Dios. El salmista, uno de los autores de la Biblia, dice en uno de los Salmos 73, 22, que cuando la amargura llenó mi corazón, yo era como una bestia delante de tus ojos. Te conviertes en lo que adoras. Y Adán y sus descendientes nos convertimos en lo que nosotros fuimos adorando. Y la cruz es la única cura. La cruz es la que destruye mis falsas ideas, mis malas motivaciones, mis orgullosas pretensiones. La cruz es la que me destruye en todo mi ser, para que Cristo pueda ser levantado. Contemplar la cruz es lo que me lleva a entender lo que yo soy. Algunos de ustedes han visto películas acerca de la crucifixión, o muchos. Algunos me han contado cómo han tenido que voltear la cara por lo horrendo de las escenas. El problema es que la razón por la que tuvo que ser de esa manera es por mi pecado. Mi pecado es más horrendo que las escenas. Las escenas tipifican, revelan, ponen de manifiesto cuán horrendo es mi pecado. Para usar una frase paulina, cuán pecaminoso es el pecado. Y Spurgeon, comentando acerca de esa redundancia, decía: la razón por la que Pablo dice cuán pecaminoso es el pecado, porque cuando él quiso describir el pecado, él no pudo encontrar nada peor que el pecado mismo para definirlo. Y eso es lo que lleva a Cristo a la cruz, tu pecado y el mío. ¿Has visto para adentro últimamente? Es que has encontrado, porque te conviertes, y yo también, en lo que adoramos. Tú y yo sabemos que nos falta algo, sabíamos que nos faltaba algo antes de llegar a Cristo, pero no sabíamos lo que era, porque nosotros nunca tuvimos lo que Adán perdió, la gloria de la imagen de Dios inmaculada, sin ser estropeada. Nosotros nunca la tuvimos. Él sabía lo que había perdido, tú y yo no lo sabíamos. Y ese hombre que no conoce a Cristo, él cree que lo que le hace falta es conocimiento, y entonces él desarrolla su ciencia, y cuando su ciencia se desarrolla, él todavía se siente culpable. Otros han pensado, no, lo que me falta no es conocimiento, me falta sabiduría, y desarrollaron su filosofía y siguen filosofando por los años, pero al final de su filosofía siguen inseguros y sintiéndose inferiores. Bueno, otros no son filósofos ni hombres de ciencia, han sido desarrolladores, personas que han querido desarrollar la sociedad, y hemos desarrollado grandes sociedades, algunas muy hacinadas, y en medio del hacinamiento nos seguimos sintiendo solos. Porque mi problema no es mental, mi problema no es externo, mi problema es moral, es de corazón y es interno, y eso solo lo puede sanar la cruz de Cristo. Nosotros no entendemos. Esta es la paradoja del hombre. Él experimenta desnudez, él experimenta vergüenza, él comienza a cubrirse, y en un momento dado las ropas eran largas, las mangas eran hasta las muñecas. Usted ha visto las películas de antaño, eso es como eran. Y de repente el hombre dice: ¿sabes qué? Yo estoy cubierto entero y todavía me siento desnudo, inferior, inseguro. Yo sé cuál es mi problema. Estoy muy atado. Y él comienza a quitarse ropa y ahora estamos desnudos otra vez. Excepto que aquellos estuvieron desnudos y morales, y nosotros estamos desnudos e inmorales. Algo terrible le había pasado a Adán. El hombre de hoy, él quiere sentirse libre, y la manera de sentirse libre es quitándose ropas, pero si tú quieres sentirte libre, tú tienes que quitarte el pecado que te afecta, y tú no lo puedes hacer. Solamente la cruz de Cristo puede hacer eso, y Dios tiene que hacerlo, porque tú y yo no podemos. Mira esta otra realidad de nuestra historia, desde la creación hasta la cruz. Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera, y Dios decide cubrirlos con mejores cosas.
y le hace ropas de pieles. Pero aún las ropas de pieles hechas por Dios fueron temporales. Hechas por Dios, no podían cubrir la desnudez que ellos experimentaban. Y de la misma manera que esas ropas fueron temporales hasta llegar hasta la cruz, de esa misma manera, así de temporal fueron los sacrificios de los corderos, los toros y los machos cabríos y la sangre derramada por ellos, hasta que llegara el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se ofreciera en un madero seco en un lugar llamado el Calvario, donde su sangre ahora pudiera de una vez y para siempre cubrir mi desnudez y mi vergüenza. El hombre se había separado de Dios, había manchado su corazón y ahora estaba imposibilitado de regresar a Dios. El texto del Génesis nos dice eso. Dios puso querubines de tal manera que el hombre no pudiera regresar. Yo no sé qué Adán experimentó, pero en ocasiones yo he tratado de ponerme, no en sus zapatos porque él no tenía, pero en su lugar. Habiendo experimentado cercanía con Dios, intimidad, habiendo podido tener adoración cara a cara con Dios, que de repente no solamente yo fuera separado de Dios, sino que yo escuchara a Dios expulsarme de su presencia y decirme, no puedes regresar, y si quieres hacerlo, el querubín te lo prohibirá. Yo no sé qué Adán sintió en esos momentos, pero yo creo que eso es suficiente para tú quedarte muerto en ese mismo lugar. Lo que había ocurrido es que Dios y Adán habían estado en relación íntima el uno con el otro. Adán decide separarse de Dios y peca. Como los ojos de Dios son tan puros para ver el pecado, dice Habacuc 1:13, Dios le volteó el rostro a Adán. Y de esa misma manera, entonces, Adán le voltea el rostro a Dios. Y por cientos de años, eso es como ellos se relacionaron. Y necesitamos de un intermediario entre Dios y el hombre, llamado el sacerdote judío. Pero un día, Dios decide, después de cientos de años de haber tenido su rostro volteado hacia el hombre, voltear su rostro en dirección del hombre. Y la palabra reconciliación en el original implica precisamente no solamente el terminar una enemistad, sino que quien la termina es el mayor que se vuelve en dirección del menor, y eso es exactamente lo que Dios hizo. El mayor se volteó en dirección del menor y terminó la enemistad, y Cristo vino y Dios construye el puente, y a través de la cruz de Cristo ahora el hombre puede voltear su rostro a Dios y puede unirse a Dios otra vez. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley, en la gracia prometida a nosotros en la eternidad pasada, a través del Cordero inmolado antes que los tiempos comenzaron. Dios hizo en el tiempo lo que Él concibió fuera del tiempo, y logró en el espacio lo que Él concibió fuera del espacio. Dios estaba por nosotros y no en contra de nosotros. Dos cosas habían ocurrido cuando Adán se separó de Dios. Él había contraído una deuda que jamás podría pagar, y él había experimentado el rechazo de Dios, el rechazo natural que Dios tiene por el pecado. O sea, hay algo que yo sé por su palabra, es que Dios tiene un prurito infinito, cósmico, en contra de aquello que se llame pecado. Hasta el punto que cuando su Hijo se cuelga, se clava en la cruz y decide tomar el pecado del hombre, cuando aquel que no conoció pecado fue hecho pecado en esa cruz, Dios voltea su rostro, como teológicamente se ha dicho tantas veces, y le permite a su Hijo experimentar la soledad, y Cristo exclama:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando Él murió, Cristo hizo posible que Dios volteara nuevamente el rostro hacia el hombre. Es increíble que lo que Adán hizo en un momento, una sola decisión, en un solo lugar, un solo acto, afectara a toda la creación hasta el punto que Romanos 8 nos dice que toda la creación entera, por completo, gime con dolores de parto hasta el día de la redención, por una sola acción de un solo hombre. Y cuando Dios creó a Adán, Él hizo a Adán de una manera especial. Adán, la gloria no era hacia Adán, pero ¿sabes qué? Si tú lees esta palabra, Adán fue creado de una manera especial. Déjame darte algunas ideas para luego decirte, después de todo eso bueno acerca de la creación de Dios, cuál fue la razón primaria por la que Dios decidió redimirnos. Porque no está en nosotros, está en Él. Pero Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Y hasta donde nosotros podemos descubrir en esta palabra, Él no hizo a los ángeles de esa manera. No hay nada con relación a los ángeles. En segundo lugar, cuando Adán decide pecar y cae, Dios decidió redimir a Adán, algo que Él no hizo con los ángeles. Los ángeles que abandonaron su morada fueron juzgados, condenados para siempre, no redimibles, pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios los hizo redimibles. Por alguna razón, Dios había decidido crearnos de una manera distinta y había algo especial en esa creación. En tercer lugar, nosotros sabemos que Dios le dio a esa creación un cierto valor, porque cuando esta creación se perdió y se despegó de Él, Él dio a su Hijo para comprarlos nuevamente. Después de haber trastocado su creación, de haber desafiado su voluntad, de haber cometido traición cósmica, Dios da lo más preciado de su ser para comprarnos otra vez. En quinto lugar, Dios promete en su palabra y me dice, yo te cuidaré y te guiaré con mis ojos puestos en ti. De manera que esto que Adán arruinó fue algo, o que Adán hizo, fue algo extraordinario. Porque Dios le ha dado un cierto valor a esa creación. Y en quinto lugar, cuando Dios decide redimir a ese hombre, no lo redime, no lo lleva a un estado inferior de creación como parte de su juicio, sino que nos dice a través de Pedro que nos iba a ser participadores, o somos ya, tenemos participación en la naturaleza divina por medio del Espíritu que nos regeneró, segunda de Pedro 1:4. Ahora tú pudieras decir, wow, pero eso implicaría entonces como que el hombre es una gran cosa, no vayas tan rápido, porque eso no es exactamente lo que estoy diciendo. Yo simplemente quiero ayudarte a entender que lo que Adán arruinó no fue poca cosa, pero la razón por la que Dios la razón por la que Dios nos redime, la razón por la que la humanidad redimida tiene ese valor especial para Dios, fue revelada en cierta manera, indirectamente por Cristo, en el aposento alto, orando a su Padre, en una oración intertrinitaria, donde la segunda persona de la Trinidad conversaba con la primera persona de la Trinidad, y yo hubiese dado lo que no tengo por haber estado ahí cuando Dios oraba a Dios. Esto es lo que el Hijo le dice al Padre. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú entendiste, tú pudiste ver la relación que Cristo establece entre, Padre, el amor que tú tenías por mí
antes de la fundación del mundo. En el mismo tiempo, cuando concebiste esta redención, ahora que el tiempo y la plenitud de los tiempos ha llegado, yo quiero que estos que tú me has dado puedan disfrutar de mi gloria. La razón por la que tú y yo tenemos cierto valor para Dios es porque Dios Padre le dio a Dios Hijo una humanidad redimida, y tú y yo representamos una ofrenda de amor del Padre hacia el Hijo, otorgada en la eternidad pasada, comprada a precio de sangre. El valor no está en mí, está en quien regala al Hijo algo. Y algunos de nosotros hemos tenido regalos que nuestro Padre nos ha dado, nos ha dejado, y lo hemos considerado de gran valor. Imagínate cuando Dios Padre le regala a Dios Hijo algo, cuánto valor pudiera eso tener, no por el regalo, sino por el dador. Nosotros somos una ofrenda de amor de Dios Padre para Dios Hijo. En los primeros días, tengo que ir concluyendo, mi hora ha ido corriendo. En los primeros días de la creación, la serpiente logró engañar a Adán y Eva, y Dios la maldijo. Dios maldijo a la serpiente, y dentro de la maldición había una bendición. Es increíble la sabiduría insondable, inescrutable de Dios. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios maldice a la serpiente, y dentro de la maldición hay una bendición. Escúchala ahora en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. Eso es parte de esta creación caída. No habrán esos sonidos en el reino de los cielos. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tú y tu simiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. Esa es la bendición. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La primera profecía, tan temprano como en el libro del Génesis capítulo 3, Dios proclamaba su victoria cuando anunciaba que iba a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y Pablo nos dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esa era su simiente. Y ciertamente Satanás iba a lograr herir su calcañar, pero Cristo heriría su cabeza. Y esto es como Pablo lo recoge en Colosenses 2:13 al 15. Y cuando estabais muertos, tú y yo, en vuestros delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Escucha, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojados a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La cabeza había sido herida. Y ese día la deuda entre Dios y el hombre había sido saldada. La ira de Dios había sido propiciada, calmada, abatida. La ley había sido cumplida. El puente entre Dios y el hombre había sido establecido. La enemistad entre Dios y el hombre había terminado. El acceso a Dios sin intermediario ahora no solamente era posible, era lo deseado. Satanás y las fuerzas de las tinieblas en un solo día fueron derrotadas, fueron desarmadas. La historia concebida en la eternidad pasada había llegado a su punto cumbre. La victoria había sido promulgada, garantizada, y lo que comenzó como creación y que fue arruinado terminaría en recreación. ¿Y sabes algo? La recreación no es un fruto inferior a la creación de Dios. Teológicamente hablando, la recreación es y será más gloriosa que la creación. Y yo estoy aquí para recordarnos que todo eso
lo hizo Dios. Solamente Dios. Por Él, para Él, a través de Él. ¿Y sabes cómo lo hizo? A través de una simple cruz. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana.